Muy buenos días, bienvenidos un domingo más, gracias por acompañarnos. A ustedes que nos acompañan en línea, gracias por estar aquí con nosotros un domingo más. Una de las cosas más emotivas, más emocionantes que nosotros hacemos aquí en Alianza San Borondón, si usted vino el domingo pasado o lo vio en línea el culto, pudo ver un bautizo. Nosotros tenemos aquí el bautisterio y tratamos de que sea algo muy emotivo, porque es un momento clave en la vida de una persona. Y siempre que nosotros tenemos preparado una persona para que se bautice, le pedimos que grabe su testimonio. Y el objetivo de grabar el testimonio es para compartirlo con ustedes. Porque nos parece súper bonito, muy emotivo cuando nos cuentan cómo era su vida antes, qué ocurrió en su vida y en qué momento clave conoció al Señor de manera personal. Y nos gusta compartir eso con ustedes porque hay un cambio en la vida de las personas cuando esto ocurre. La semana pasada justamente comenzamos esta serie que hemos llamado Es Personal. Y comenzamos a analizar las razones por las cuales muchas personas, a pesar de que están como que en el filo, a punto de tomar una decisión, aún no dan ese paso de fe para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y cada uno tiene sus diferentes razones, tiene diferentes motivos. Tiene excusas a veces, o tiene razones muy válidas para no convertirse o no llegar al cristianismo. Y es que si aún no eres cristiano, lo más seguro es que tengas una razón para no serlo. Es lo más natural, es lo de esperarse, que si aún no has aceptado a Cristo, debes tener una buena razón. Y durante estas semanas que va a durar esta serie, usted va a escuchar una frase algunas veces, le va a sonar quizás hasta repetitiva, y es que cuando una persona se convierte al cristianismo, lo más probable es que no haya resuelto todos esos obstáculos que se le atraviesan o que se encuentran para detenerlo a dar ese paso, para finalmente convertirse al cristianismo. Y la verdad es que muy pocos adultos se convierten al cristianismo después de haber superado todos sus impedimentos. Tenemos preguntas, tenemos impedimentos, para muchos es algo tan simple como yo no tengo problema con Dios, de modo que ¿para qué? ¿De qué me sirve? Yo estoy bien así. Para otros puede ser sencillamente su tradición familiar. Toda mi familia siempre ha sido de esta iglesia o de esta religión, cosas por el estilo, de modo que no voy a cambiar. Pero siempre hay una buena razón, siempre hay una razón para no llegar al cristianismo. Ahora, usualmente, como les decía, los adultos se convierten no cuando han superado esos obstáculos, sino cuando ocurre algo en ellos. Ocurre algo muy especial. Los adultos que se convierten al cristianismo generalmente no lo hacen cuando superan esos impedimentos. Los impedimentos no desaparecen. Usualmente lo hacen porque ocurre algo en su vida. Hay un episodio, un evento, algo que marca tu vida, que hace que esos obstáculos, esas preguntas, esos impedimentos se vean más pequeños. Hace que ese evento, hace que se minimicen todos esos obstáculos. Así nos convertimos la mayoría de los adultos al cristianismo. Y la semana pasada iniciábamos hablando un poco acerca de las excusas o las razones que muchas veces nosotros los hombres ponemos para no casarnos, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Si no lo vio, vaya al canal de YouTube y ahí puede ver el mensaje completo. Y daban razones como que no quiere perder la libertad, como que no está preparado económicamente, cosas por el estilo. Siempre hay razones, y son razones válidas, pero finalmente eso no impide que lleguemos a casarnos. Finalmente la conocemos y todos esos impedimentos no desaparecen. Igual ando chiro, no estoy listo para casarme, igual me da miedo perder mi libertad, igual todas esas razones. Pero cuando ella aparece y terminamos enamorándonos, hace que todos esos impedimentos se vean más pequeños, ya no son tan relevantes, ya no son tan importantes, ya no me impiden dar ese paso. Es igual con el cristianismo, porque ya no se trata de una categoría, ya no se trata de matrimonio, se trata de ella o de él. Ya deja de ser la categoría de matrimonio y pasa a ser algo personal. Ya no me importan tanto los impedimentos. Ahora, no quiere decir que desaparezcan las objeciones. Las objeciones están allí, pero se hacen más pequeñas, se hacen menos relevantes. Así que lo que queremos hacer en esta serie es tratar de tomar algunos de esos obstáculos que nosotros ponemos
o que pensamos que nos impiden aceptar a Jesús y examinarlos, tratar de verlos aquí. Podríamos haber hecho una serie acerca de la Biblia, de por qué la Biblia es cierta, podríamos haber hecho una serie acerca de los milagros, podríamos haber hecho una serie acerca de otras religiones, podríamos haber hecho una serie con cualquier cantidad de temas para tratar de despejar esos argumentos o esos impedimentos que impiden que una persona finalmente se convierta al cristianismo. Pero al final de esa serie, si las hubiéramos hecho y hubiéramos tratado por todos los medios de convencerlo de alguna manera de que ese obstáculo en particular, de que ese impedimento en particular, de que esa pregunta específica, tratar de solucionársela, al final de todas esas series, si lo hubiéramos hecho, usted tendría mucho más conocimiento, estaría mejor preparado, pero eso no lo hace un seguidor de Jesús. Tener todas las respuestas no te va a hacer un seguidor de Jesús. Probablemente si hubiéramos hecho eso, usted terminaría despejando algunas de sus dudas, despejando algunas de sus preguntas, pero con preguntas nuevas, con inquietudes nuevas. De manera que no es lo que quisimos hacer. Decidimos trabajar desde otro punto de vista, porque al final el cristianismo no es acerca de respuestas, nunca ha sido acerca de respuestas. El cristianismo es algo intensamente personal. No se trata de cuando yo tenga todas estas respuestas, ahí voy a aceptar a Jesús. Cuando comprenda este tema que me molesta, ahí voy a aceptar a Jesús. Cuando finalmente logre entender por qué esto o aquello, ahí voy. No es acerca de respuestas. Es algo diferente, es algo intensamente personal. Y para la mayoría de la gente, la conversión al cristianismo no es a través de esas dudas, no es a través de esos obstáculos, sino que algo ocurre, como les decíamos al comienzo. Algo ocurre que hace que yo saque a Dios de esa categoría de religión y se convierta en algo personal. Algo ocurre que Dios deja de ser una categoría, porque Dios no lo es. Nosotros a veces lo ponemos allí en una categoría, pero Dios no quiere eso. Dios quiere tener una relación intensamente personal contigo. Es como cuando la gente dice que está comprometida con el matrimonio. La gente dice, por supuesto, yo tengo compromiso con mi matrimonio. Y suena bien, suena una buena frase, ¿verdad? Personalmente, a mí no me gusta mucho esa frase. Porque yo no quiero que mi esposa esté comprometida con el matrimonio, porque el matrimonio es una categoría. Yo lo que quiero es que esté comprometida conmigo, no con el matrimonio, porque yo no soy una categoría, yo soy una persona. De manera que decir que está comprometido con el matrimonio suena bonito, pero personalmente a mí no me gusta mucho esa definición. Yo quiero que esté conmigo, que esté comprometida conmigo. Y es lo mismo que quiere el Señor. No que nos comprometamos con una iglesia, con una religión, sino que tengamos una relación personal con Él, que lo saquemos de esa categoría y comencemos a verlo como alguien con quien podemos tener una relación íntima, personal, única, cada uno de nosotros. Ahora, es lo mismo cuando tratamos de argumentar, cuando hablamos con alguien y comenzamos a conversar acerca de si tener o no tener hijos, o cuántos hijos. ¿Usted estaba en ese tema? Los que llevan poco tiempo casados pasan por allí, llevan un año de casados y ¿cuándo? Y la suegra comienza a presionar, ¿cuándo el nieto? Y los amigos comienzan a decir, pero uno nada más. Y otros opinan, no, dos nada más. Otros opinan, no, más de dos, porque dos es muy poquito. Siempre hay diferentes opiniones. Y para cada opinión hay una razón personal. Yo no tengo hijos, pero tengo hermanos. Nosotros somos 3 en mi casa. Y tratando de retomar lo que hacíamos la semana pasada de los argumentos para no casarse, vamos a ver hoy como ejemplo los argumentos que yo voy a tratar de darle para tener solamente 2 hijos. Y los que tengan más de 2 hijos, vamos a ver cómo salen. Primer argumento, el transporte. El transporte se le hace más complicado. Porque si usted tiene solo 2 hijos, pone uno en una ventana y el otro en la otra ventana y se acabó el problema. Pero si tiene 3, a alguno le toca en el medio. Entonces comienzan a fregar, me tocó, me empujó, yo quiero la ventana y me tocó la vez pasada, se vuelve un lío. Finalmente a usted le toca cambiar de carro, comprarse un carro más grande, ¿verdad? Otro argumento, la vivienda se vuelve más complicada,
Porque si usted tiene 2 hijos, la mayoría de las casas tienen la habitación principal y 2 cuartos, ¿verdad? Así son la mayoría, a menos que usted la haga medido, qué sé yo, que viva en un caserón. Pero es la mayoría de los casos. Si usted tiene 2 hijos, a cada quien le toca su cuarto. Pero si tiene 3, en algún momento le toca meter a 2 en un cuarto y a uno de los 3 le va a tocar un cuarto solito. Y va a sonar a favorito. De manera que se volvió un pito. Se volvió un problema a quién le toca el cuarto solo. Otra razón, y es mi favorita, el síndrome del hijo del medio. ¿Usted tiene más de 2 hijos? ¿Tiene más de 2 hermanos? ¿A usted le tocó ser el hijo del medio? Yo soy el del medio. Cuando solamente son 2 niños, usted tiene el mayor y el menor. Asunto arreglado. Pero si son 3, en algún rato le tocó a uno ser el del medio. Y el del medio no estrena, el del medio no es el menor, no es el mayor, no sabe uno dónde ubicarse, queda uno de terapia. No sabe uno cómo salir de eso. Esos podrían ser argumentos que desde mi perspectiva yo podría darle para tener solamente 2 hijos. ¿Quién de ustedes tiene más de 2 hijos? Levánteme la mano. ¿Lo convencí? ¿Va a dar en adopción su tercer hijo? No, porque es algo personal. No hay argumento. ¿Desaparecieron los inconvenientes? No, probablemente usted los esté viviendo. Tener 3 hijos debe ser una locura. Por ahí arriba hay una amiga que tiene 3 y que me está viendo desde allá, y yo los conozco. Tiene una paciencia, yo no sé cómo hacen, pero no hay argumento que yo pueda darle, por más sólido que parezca, que lo logre convencer de que tenga solo 2 hijos, porque se trata de algo personal, algo muy íntimo. Es una decisión que no va a razonamiento, que no responde a cuestiones, que no responde a argumentos. Es algo personal, es algo íntimamente personal. Y podríamos quedarnos toda la mañana debatiendo eso y no vamos a llegar a ningún lado. Porque sigue siendo no una categoría, hijos, es algo personal, mis hijos. De hecho, yo no digo mis hijos, yo digo sutanito, sutanito y sutanito. ¿Verdad? Eso lo saca de la categoría de hijos y lo hace personal, lo hace íntimo. Y es lo mismo cuando se trata de cristianismo. Es algo muy parecido. Podríamos hablar toda la mañana tratando de disuadirlo y responder sus preguntas. Pero eso no lo va a sacar de la categoría. Y si nosotros vemos, por ejemplo, uno de los versículos más representativos que habla acerca del cristianismo, que la mayoría de la gente lo conoce, es Juan 3:16, que dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No habla de religión, no habla de leyes, no habla de instituciones, no habla de lugares, porque tanto amó Dios al mundo. Habla de una relación íntima, personal, habla de amor, no habla de una categoría, no responde preguntas, es una declaración personal. El cambio viene no cuando una persona encuentra respuestas. El cambio no viene cuando tenemos respuesta a todas nuestras inquietudes. El cambio viene cuando aceptamos que Dios nos ama, cuando aceptamos que Dios decidió involucrarse de manera personal, cuando aceptamos que Dios nos ama, todos esos obstáculos se vuelven más pequeños. Cuando entendemos que Dios conoce nuestro nombre, y no solo que conoce tu nombre, sino que le importas de manera personal, todos esos obstáculos se hacen más pequeños. No desaparecen, pero se hacen menos importantes. Se asemeja a la situación del matrimonio y de los hijos, ¿verdad? Los obstáculos están allí, pero se hacen más pequeños. No importan, porque es algo personal, es algo íntimo y único. Y hoy vamos a comenzar a ver en las Escrituras el momento preciso en que Dios decide involucrarse con la humanidad de una manera íntima y personal. La historia no comenzó con Jesús hace 2000 años, la historia comenzó hace 4000 años por lo menos, con un hombre llamado Abraham, que más adelante en la historia lo vamos a conocer como Abraham. Dios decide involucrarse y Dios se revela a sí mismo, sin dar explicaciones, sin dar justificaciones. No necesita hacer eso, pero Dios decide involucrarse. Dios decide comenzar con este hombre y se revela a sí mismo en sus términos.
a una sola persona. Más personal que esto no puede ser. Lo hace de uno a uno. Dios a Abraham. Y no solamente lo hace en sus términos, sino que lo hace en contraste con todo lo que ocurría en el mundo en este momento. En la época de Abraham, donde vamos a ubicar la historia, en esta época la gente tenía sus propios dioses. Ciertos sectores, poblados, montañas, valles, qué sé yo, tenían sus dioses particulares. Hasta la gente tenía sus dioses personales. Las familias tenían sus propios dioses y los seguían. Y la manera de relacionarse con estos dioses era tratando de adivinar qué podía hacer yo para agradar a este Dios, qué podía hacer para conseguir que este Dios o dioses hicieran lo que yo quería que hiciera. Entonces, por ejemplo, era una cultura agrícola. Y si yo quería que mi cosecha fuera buena este año, de pronto se me ocurría que haciendo esto, haciendo un sacrificio, quemando una ofrenda, quemaban hasta los hijos, para ver si de pronto lograban conseguir que su Dios o sus dioses hicieran lo que ellos necesitaban. Cada cultura, cada pedacito de tierra tenía su propio Dios. Y así era como la gente estaba acostumbrada a relacionarse. Tenían que adivinar, elucubrar, probar cosas para poder relacionarse. Era la única manera que conocían. En este momento de la historia, en esta cultura, Dios decide comenzar, involucrándose con un hombre llamado Abraham. Y ahí comienza la historia. Ahora, pueda que si lo vemos desde este punto de la historia, 4000 años después, nosotros decimos, ¿cómo va a creer que la gente sacrificaba animales y hasta sus propios hijos y todo esto? Pero no es muy diferente de lo que nosotros hacemos hoy en día. No se distancia mucho. Porque muchas veces lo que nosotros tratamos es de acercarnos a Dios, pero en mis términos, a mi manera, con mis condiciones, como yo quiero. Como si yo pudiera sentar a Dios del otro lado de la mesa y decirle, ok, Dios, esto es lo que voy a hacer por ti y esto es lo que quiero que hagas por mí. Esto es lo que yo voy a dar y esto es lo que quiero recibir. Estos son mis términos y así quieren relacionarse con Dios. Es muy parecido a lo que hacían 4000 años atrás. Cambian los modos, cambia un poco la estrategia, pero sigue siendo en mis términos. Sigue siendo a mi manera. Muchos queremos relacionarnos de esa manera con Dios y Dios no funciona así. No funcionaba entonces y no funciona así. Nunca ha sido así. Esta historia de Abraham es la historia donde justamente coinciden judíos, musulmanes y cristianos. 3 grandes religiones coinciden en que el primer lugar, el primer momento donde Dios se involucra nuevamente con la humanidad después de la caída es con este hombre llamado Abraham. En eso coinciden estas 3 grandes religiones. Y comienza la historia sin explicar por qué lo hizo con él o por qué escogió a Abraham. ¿Por qué particularmente en ese momento? Simplemente nos dice que escogió a este hombre y que le dio 3 simples instrucciones. Habló con él y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Quiero que dejes tu tierra, quiero que dejes tus parientes, quiero que dejes la casa de tu padre y que te vayas a un lugar que yo te voy a mostrar. Eso es todo lo que quiero que hagas. Fue la primera interacción que tuvo Dios con Abraham. Le da ciertas instrucciones. ¿Por qué? No le dijo. Simplemente quiero que hagas esto. Son sus términos, no los de Abraham. Ahora, suena un poco especial, ¿verdad?, estas instrucciones. Pero si lo vemos detalladamente, cuando le está diciendo que deje su tierra, sus parientes y la casa de su padre, también le está diciendo, quiero que dejes tus costumbres, quiero que dejes tus tradiciones, quiero que dejes tus dioses. Porque al estar Abraham en medio de esa cultura, seguramente él también estaba involucrado o había estado involucrado de una u otra forma con esas tradiciones de relacionarse con sus dioses. Y Dios lo que le está diciendo es que él va a comenzar algo nuevo. Y para poder comenzar ese algo nuevo, esa nueva relación, eso nuevo que quiere hacer Dios, necesita que él abandone todo eso, necesita que dejes todo eso para poder comenzar a hacer algo nuevo, en este caso con Abraham, dejando todo atrás. Y le hace 3 promesas. Le dice que él va a hacer que sea famoso, que va a hacer que su nombre sea conocido,
Si usted no había venido antes, usted seguramente había escuchado antes de hoy el nombre de Abraham, ¿verdad? Todos habíamos escuchado el nombre de Abraham, aunque no sea una persona de iglesia. De manera que sabemos que esa parte de la promesa por lo menos se cumplió. 4000 años después seguimos hablando de un hombre llamado Abraham. Y la mayoría de la gente lo conoce. Sea de iglesia o no, la gente sabe algo de este personaje llamado Abraham. De manera que esa parte sabemos que se cumplió. Le dice también que bendeciré a los que le bendigan y que maldeciré a los que le maldigan y que por medio de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. En otras palabras, ¿sabes qué, Abraham? Quiero tener una relación contigo. Voy a hacer algo nuevo y voy a comenzar contigo. ¿Por qué? No pregunte. Voy a comenzar contigo. Y a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Voy a comenzar algo contigo que se va a expandir, que va a crecer, que va a cambiar, que va a afectar a cientos de miles de millones de familias por toda la tierra. Esta es la promesa. Eso es lo que le está diciendo Dios. Abraham, voy a hacer algo por todos, pero voy a comenzar contigo. Y no quiero que pienses en una categoría, no quiero que pienses en una religión. Dios comienza con algo personal. Por eso comienza con una persona. Porque quiere hacer algo nuevo, algo diferente. Salir de esa categoría. Dios no quería entrar en esa categoría a la que estaba acostumbrada la cultura de la época, que era de dioses, de adivinar, de lucubrar, de probar cómo tener una relación. No. Él quiere algo nuevo, algo personal. Continúa la historia y dice que luego el Señor lo lleva afuera y le dice que salga en la noche y que cuente las estrellas, que mire el cielo y que cuente las estrellas, y le promete que así de numerosa va a ser su descendencia. Ahora, esta parte, que usualmente, mire, cuando lea la Biblia, léala despacio, saboréela, porque nos perdemos de estas perlas. Cuando el Señor le dice a Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas, nosotros lo leemos y suena bonito, suena poético. Pero en realidad es una petición redundante, medio absurda. Nadie puede contar las estrellas. Y no solamente eso, sino que toca una fibra muy especial para Abraham. Él está diciendo, así como son de numerosas las estrellas, va a ser tu descendencia. ¿Y por qué era tan especial esta fibra para Abraham? Porque Abraham era un hombre viejo y no tenía hijos. Y su esposa era una mujer mayor y no tenían hijos. Y en esta cultura y por la historia de Abraham, sabemos que él desde hace mucho tiempo había deseado tener hijos. Y no tenían hijos. Y Dios le está diciendo, así de numerosa va a ser tu descendencia. De manera que eso era algo muy delicado para ofrecerle a un hombre viejo que no tenía hijos, que no había tenido hijos a esas alturas de la vida. Y esto marca una diferencia en la historia. El siguiente versículo que va a salir aquí en la pantalla marca el punto de partida y marca toda la diferencia en la historia de la vida de Abraham y como consecuencia en la vida de cada uno de nosotros. Génesis 15:6 dice que Abraham creyó. Abraham creyó al Señor. Y yo no sé usted, pero si yo hubiera estado allí, yo sí pregunto. A ver, ¿cómo voy a tener hijos? Ok, pero ¿cuándo voy a tener hijos? ¿Cómo? ¿Y mi esposa? ¿Y por qué esperaste tanto tiempo? ¿Y por qué ahora que soy un hombre viejo? ¿Y qué voy a hacer a la tierra? ¿Es donde quieres que vaya? ¿Y qué le digo a mi papá? Yo sí hubiera preguntado, cualquier cantidad de cosas. Pero la Escritura nos dice que Abraham no preguntó, Abraham creyó. Y a consecuencia de esto, se marca un punto de partida. Y la siguiente parte del versículo que usted va a ver aquí, si usted no es creyente, si usted está ha estado al filo de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y aún no ha tomado la decisión, este es un versículo para que usted lo tenga presente, para que lo tome en cuenta. Dice que cuando Abraham creyó al Señor, el Señor lo reconoció a él como justo. Y estamos hablando de un hombre que hasta el momento solamente había seguido una instrucción, vaya cuenta estrellas. Eso era todo lo que había hecho Abraham. Él no había hecho sacrificios, Dios no le había dado leyes, no le había dado más instrucciones que contar las estrellas. Y aún así, ¿qué fue todo lo que hizo Abraham? Creyó. Y dice que el Señor lo reconoce como justo. Y eso marca toda la diferencia, porque en esta época no había ley, no había mandamientos, no había iglesia, solamente había un hombre
conversando con Dios. Solamente se había establecido una relación personal. Abraham simplemente creyó. Y lo único que él había hecho era tomar la decisión de escuchar a Dios, de seguir. Cuando Dios se acerca a él, cuando Dios se acerca a Abraham, es en sus términos. Y Abraham depositó su confianza en Dios. Eso es todo. Es en sus términos. Eso marca toda la diferencia. Y así ha sido siempre. Desde hace 4,000 años, siempre ha sido así. Cada vez que Dios se acerca a nosotros, es en sus términos, no los nuestros. Siempre, siempre, siempre ha sido así. La relación que se establece entre cualquier persona y Dios es en sus términos. Si nosotros ponemos nuestras preguntas, inquietudes, impedimentos, solo por un momento lo ponemos de lado, piensen esto. ¿No es lo que deberíamos esperar? Si Dios es Dios, si Dios es Dios, si Dios es el creador de los cielos, de la tierra, si Dios es este ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, si Dios es Dios, ¿no es lo que deberíamos esperar? Que sea en sus términos, no en los míos. ¿Por qué le extraña? ¿Por qué queremos ponerle condiciones? ¿Por qué queremos negociar? Todo lo que quiere hacer Dios es relacionarse con nosotros, pero en sus términos. Y quiere relacionarse de una manera personal porque quiere solucionar tu problema más grave. Y nuestro problema más grave no es la deuda, no es la hipoteca, no es el trabajo, no es el desempleo, no es el estudio, no es la suegra, no. Nuestro problema más grave es el pecado. Y Dios quiere relacionarse con nosotros para solucionarlo de una buena vez por todas. Y se acabó. Eso es lo que quiere Dios a relacionarse con nosotros. Solucionar nuestro mayor problema. Tener una relación íntima para ayudarnos a eso. Y si Dios es Dios, ¿por qué le extraña que Él quiera hacerlo en sus términos? Es como que Dios nos estuviera diciendo, a ver, si vamos a tener una relación, va a ser en mis términos. Y créame que usted no querría un Dios así de chiquito que usted pueda sentar a la mesa y negociar con Él y decirle, ok, esos son mis términos, esto es lo que quiero de ti, Dios. Usted no querría esa clase de Dios. Usted no querría esa clase de Dios de bolsillo que tiene que darle explicaciones. Es en sus términos, porque los términos de Dios son esas preguntas que aún no tienen respuesta y que quizás no tengan nunca respuesta. Pero mis términos suelen ser esa oración que tú no contestaste, Señor. Mis términos suelen ser esa pregunta que he tenido toda la vida. Mis términos suelen ser esa herida que cargo desde niño. Mis términos suelen ser esa decepción que tuve con la iglesia. Mis términos pueden ser esa persona que me lastimó, esa persona que me dejó, esa persona que se aprovechó de mí cuando te estaba buscando a ti porque se creía más espiritual. Yo pensé que era más espiritual y me engañó. Esos son mis términos. Esos no son los términos de Dios. Y así no es como que Dios quiere relacionarse contigo. Y si Dios es Dios, ¿por qué nos sorprende? De hecho, ¿por qué te ofende que Dios se reserve el derecho de querer tener una relación contigo, pero en sus términos? ¿Por qué nos molesta tanto? Porque tanto amó Dios al mundo que se quiere relacionar con nosotros, pero en sus términos. Vamos a ver otro pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, donde tenemos una ocasión en que nos prueba que los discípulos de Jesús estaban convencidos de que Jesús iba a establecer un reino terrenal. Y esa era la imagen que ellos tenían. Y han caminado con Jesús durante los últimos 3 años esperando a ver cuál es el momento. No saben cómo lo va a hacer. Pero por todo lo que han visto, ellos están convencidos de que Jesús lo que va a hacer es derrocar el imperio romano, no sé cómo, en qué momento, pero estamos detrás de Jesús porque este es el caudillo que estábamos esperando. El Mesías va a establecer un nuevo reino, Él lo ha dicho muchas veces, y
nos conviene estar al lado de Él, porque a la hora que Jesús establezca este nuevo reino, estar al lado de Él, haber sido de los fieles que estábamos al lado de Él, de ley que nos pone en una buena posición cuando establezca su nuevo reino. De manera que en una de estas, ellos se animan y deciden hacerle una pregunta clave a Jesús. Mateo 18 dice así: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Exacto. ¿Por qué? Porque ellos querían saber qué posición iban a tener. Ellos lo que querían era un nombre. ¿Quién es el más importante? La respuesta que estaban esperando era que dijera Mateo, o Juan, o Pedro, o qué sé yo. Ellos querían un nombre, pero Jesús, para variar, hace lo que solía hacer. Yo hubiera sido muy mal discípulo. Porque yo le he dicho, ¿sabes qué? Te voy a preguntar una cosa, Jesús, pero por favor contéstame claramente. Pero Jesús, para variar, aprovecha la ocasión para enseñar. De modo que Él no les contesta, sino que llama a un niño. Llama a un niño y lo pone allí, en medio de ellos. Y no les dice una palabra. Ahí lo tienen. No dice nada. Los deja con la inquietud. Y ellos siguen esperando un nombre. Jesús callaba para variar. Dice que Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Imagínense que hubiera un niño aquí. Y se queda callado. Esa es su respuesta. Hasta que finalmente, pienso yo que quizá fue así, deja pasar unos minutos, qué sé yo, y al ver que no hubo reacción, Jesús continúa y les dice: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esa no era la respuesta que ellos estaban esperando, pero esa es la respuesta de Jesús. Y no les está diciendo que cambien y hagan más cosas, o que crean cosas nuevas, o que crean otras cosas. No, les está diciendo que cambien. Y lo aclara, porque obviamente no lo habían entendido. Y dice: por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que se humilla como este niño. El que se humilla. ¿Por qué ahora creen que ha usado esa palabra? Porque nos está diciendo que a menos que nos acerquemos con humildad, no vamos a poder entrar. ¿Qué clase de humildad? Ahora, piense un poquito conmigo. Piense en ese impedimento que usted tiene o que tuvo antes de acercarse a Jesús. Esa pregunta. Quizás su impedimento sea el dolor del mundo, el sufrimiento en el mundo. No puede ser que haya un Dios y que haya tanto sufrimiento en el mundo. Quizás esa es su inquietud. Quizás su inquietud es ese milagro por el que usted tanto oró y nunca llegó. Quizás su obstáculo es esa relación por la que tanto peleó y finalmente no tuvo salvación. Pero piense por un segundo, cuando Jesús nos dice: el que no se humilla, el que no se acerca con la humildad de un niño, no va a entrar. Porque si nosotros pensamos en esos obstáculos, nosotros podemos encontrar quizás un poquitico, aunque sea, un poquito de orgullo. Un poquitico. Quizás lo que estamos diciendo es: Dios, tú me debes. Señor, tú me debes una respuesta. Señor, tú me debes una explicación. Porque no es posible que yo haya orado tanto y tú no me hayas concedido lo que te estoy pidiendo durante tanto tiempo. Señor, tú me debes una respuesta. Explícame por qué me ocurrió esto a mí. Explícame por qué no se sanó. Explícame por qué murió. Explícame por qué nunca estuvo conmigo. Señor, tú me debes una respuesta. Y hasta que no satisfagas esa pregunta, yo no me puedo creer en ti, yo no me puedo acercar a ti, yo no puedo confiar en ti. Pero cuando Jesús nos dice que se trata de humildad, está hablando de confianza, está hablando de humildad, está hablando de poner mis objeciones a un lado y acercarme confiadamente, aunque no tenga respuesta a todas mis preguntas. Acercarme confiando y con humildad es aceptar que hay preguntas que quizás yo no voy a encontrar la respuesta, y eso no califica a Dios, eso me califica a mí. En sus términos son las preguntas que quizás no tengan respuesta, pero que debo confiar
en que Él sabe más que yo. Y eso marca la diferencia. Dios quiere conocerte a ti. Y quiere que nosotros lleguemos a un punto en nuestra vida en que nosotros podamos decir: Dios, quiero conocerte a ti más de lo que deseo tener respuesta a mis preguntas. Que para nosotros sea más importante tener una relación con Él que tener respuestas. Que podamos poner esos obstáculos, así como cuando nos casamos. Cuando usted se casó, esta persona no cambió. Esos obstáculos continúan allí, a lo mejor durante todo el matrimonio. Pero eso no impide que la amemos. ¿Por qué pones esa condición con Dios? Eso es falta de confianza, eso es falta de humildad. Y Dios quiere que nosotros lleguemos a decirle esto: quiero conocerte. Me importa más tener una relación contigo que tener respuesta a todas mis preguntas. Esa es la clase de relación que quiere que tengamos, que quiere Dios que tengamos con Él. Sin importar esa mala experiencia que hayamos tenido con la iglesia en el pasado. Sin importar esa persona de iglesia que se aprovechó porque estaba en una posición más espiritual. Sin importar esa niñez que tanto me marcó. Que le demos una oportunidad, que le digamos: Dios, estoy dispuesto a venir a ti con humildad y en tus términos, no los míos, confío en ti y estoy dispuesto a poner todos mis obstáculos a un lado. Si puedo conocerte, quiero conocerte, Señor. Busque eso en su corazón y no se pierda la oportunidad. Porque al final, ¿qué puede perder? ¿Qué vas a perder? Si decides darle una oportunidad a tener una relación con Dios, ¿qué estás arriesgando? ¿O te vas a arriesgar a pasar un año más con esa duda? Ok, este año voy a comenzar a ir a la iglesia, pero tengo mis dudas todavía. ¿Va a pasar otro año más? ¿Vas a pasar otra época de tu vida arrastrando esa inquietud? ¿Vas a permitir que esa pregunta, que ese evento que marcó tu vida sea un obstáculo que defina el resto de tu vida? ¿Qué tienes que perder? Dale una oportunidad, atrévete, porque de tal manera amó Dios al mundo que no va a dejar de buscarte y no va a dejar de inquietar tu corazón hasta que aceptes tener una relación con Él, por amor. Cuando nos acercamos a Dios en sus términos, Dios va a hacer algo especial por ti. Cuando nos acerquemos a Dios en sus términos, no los nuestros, Él va a hacer algo extraordinario por ti. Va a hacer algo extraordinario en ti. Y va a hacer algo extraordinario a través de ti. Así como lo hizo con Abraham, que se acercó con confianza y con humildad y marcó un punto de partida para lo que hoy llamamos cristianismo. Tú no sabes qué puede hacer Dios a través de ti si nos acercamos con humildad y con confianza. Si nos damos la oportunidad a nosotros mismos de tener una relación. Si nos atrevemos a orar diciendo: Dios, quiero conocerte a ti más de lo que quiero tener respuestas a mis preguntas. En esta mañana quiero invitarlo a que recapacite, a que lo piense un poco y se pregunte: ¿cuánto tiempo más vas a esperar para dar el siguiente paso? Incline su rostro allí donde está y acompáñame en oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Te damos las gracias por el privilegio de haber estado en tu presencia hoy, compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, porque desde el comienzo, desde la creación del mundo, tú pensaste en nosotros, en cada uno de nosotros por nombre. Nos conociste desde antes, desde el vientre de nuestra madre, dice la Escritura que nos conociste, y pensaste y tienes un plan para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, en esta mañana acercarnos a ti con humildad, entregarte esas preguntas, esas inquietudes y permitir que tú las hagas más pequeñas. Que una relación contigo sea lo más grande que podamos contemplar en nuestro panorama
que podamos valorar lo grande, lo importante y lo maravilloso que es poder llamarte Padre, que es poder con confianza decir que tenemos un Padre Celestial que me conoce por nombre y al que le importo, que pueda quitar mis ojos del sufrimiento en mi vida, del sufrimiento en el mundo, de los problemas que puedan tener y pueda posarlos en ti, sabiendo de que tú tienes un pensamiento de bien para mí, que tienes un plan para mí. Ayúdanos, Señor, a albergar humildad en nuestro corazón para acercarnos a ti y aceptar que quieres tener una relación con nosotros y aceptar tus términos, Señor. Poner nuestras condiciones y objeciones a un lado y aceptar que tus términos son los mejores. Te agradecemos, Señor, esta mañana y te pedimos que nos acompañes con bien hasta nuestros hogares, que bendigas a nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y agradecemos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Lo esperamos la próxima semana para la tercera parte.